Si sentís que los últimos años fueron de mucha confusión o que las cosas se te escurrieron entre los dedos, hay una razón. Saturno, el planeta de la estructura y la responsabilidad, estuvo transitando por las aguas de Piscis, pero en este 2026 el clima cambia. Saturno entra en Aries y nos pide algo muy concreto: dejar de soñar y empezar a construir. En Piscis, Saturno nos enseñó a soltar y a aceptar lo que no podíamos controlar, pero en Aries la energía se vuelve individual y activa. Saturno acá no quiere que esperes a que las cosas pasen, quiere que vos seas el motor. Es el momento de tomar la responsabilidad de tu propia vida y de ponerle límites a lo que te frena para darle estructura a lo que te apasiona. Saturno en Aries nos pide coraje, pero no ese impulso ciego que nos lleva a chocar contra la pared, sino un coraje maduro. A nivel personal, este tránsito se siente como un llamado a la adultez emocional. Es probable que durante este tiempo sientas una presión interna por dejar de ser un espectador de tu propia vida. Saturno viene a quitarte las excusas. Ya no podés decir que no tenés tiempo, que no tenés los recursos o que el mundo no te deja. Este planeta te pone frente al espejo y te pregunta: ¿qué vas a hacer hoy con el poder que tenés? Es el fin de la etapa de planificación y el comienzo de la etapa de encarnación. Pero claro, ese hacerse cargo se manifiesta de formas muy distintas según tu propia naturaleza. Por eso, vamos a ver cómo afecta este desafío a cada elemento. Para los signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario. Es tiempo de madurar su impulso. No se trata de empezar 1000 cosas, sino de terminar las que realmente importan. Saturno les da la disciplina para que su fuego no sea una chispa pasajera, sino una llama que construye a largo plazo. Para los signos de tierra, Tauro, Virgo, Capricornio, este tránsito los empuja a salir de la zona de confort. Saturno les pide que se animen a ser pioneros, a iniciar algo nuevo aunque no tengan todas las garantías. Su seguridad ahora no está en lo conocido, sino en su capacidad de liderar. Para los signos de aire, Géminis, Libra, Acuario, Saturno les pide que bajen sus ideas a la acción. Basta de dar vueltas mentales. Es momento de comprometerse con una dirección clara. Sus palabras necesitan tener un respaldo de hechos concretos. Para los signos de agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, es tiempo de poner límites saludables. Saturno les pide que dejen de sacrificarse por los demás y aprendan a decir no para proteger su propia energía. Su madurez este año se mide por cuánto se animan a priorizar sus propios objetivos. Ahora bien, es importante entender que Saturno no actúa de forma aislada. En el cielo de este 2026, Saturno camina junto a Neptuno, y esa interrelación es la que define el éxito de este año. Mientras Neptuno te da la visión y el sueño, Saturno te da el cemento para construirlo. Pero más allá del tránsito colectivo, la verdadera clave está en tu carta natal. Saturno es el planeta que madura todo lo que toca. Dependiendo de qué planetas personales tengas en los signos de fuego o en qué casa caiga Aries en tu mapa, este tránsito se sentirá como una exigencia o como una gran oportunidad de consolidación. Si Saturno toca tu Sol, es tu identidad la que madura. Si toca tu Luna, es tu mundo emocional el que necesita estructura. No miren este tránsito como un hecho aislado, sino como una pieza que viene a encajar en su rompecabezas personal para que el resto de los planetas, como ese Urano que revoluciona tu mente o ese Júpiter que te invita a brillar, tengan una base sólida donde apoyarse. Sin Saturno, los demás tránsitos son solo promesas. Con Saturno se vuelven realidad. Para aprovechar esta energía de construcción y que este diálogo planetario trabaje a tu favor, te dejo estos 3 consejos clave. Empezá pequeño, pero empezá ya. Saturno en Aries valora la iniciativa. No esperes a tener el plan perfecto. El plan se va a ir perfeccionando mientras caminas. Hacete cargo de tus decisiones.
Ya no hay lugar para culpar al entorno o al pasado. Saturno te da el poder de ser tu propia autoridad. Si vos no construís tu camino, alguien más lo va a hacer por vos. Tené paciencia con los inicios. Aries quiere todo rápido, pero Saturno es lento. No te frustres si los resultados no son inmediatos. Lo que estás construyendo ahora tiene bases para durar años. Saturno en Aries en 2026 es el arquitecto de tus sueños. Es la fuerza que te permite decir: yo soy el responsable de mi destino. ¿Qué es eso que sabes que tenés que empezar pero te da miedo la responsabilidad? Contame en los comentarios y empecemos a darle forma a este nuevo ciclo.